Bueno, iniciamos este tema, la falsedad de cabildo abierto. ¿Por qué cabildo abierto es falso? Bueno, primero lo negativo, un comentario previo, digamos, primero lo negativo de ser un partido corporativo. Hay gremios corporativos, todos en alguna medida, pero algunos son peores, el caso de AEBU, los bancarios, ¿ah? Que no sé si más adelante, en la tercera parte, no hablamos algo referido a esto, por su actitud ante el plebiscito de eliminar la AFAP. Claro, el partido corporativo, hay condiciones para que surja, siempre las hay, a partir del egoísmo de un sector de la población. Por ejemplo, que se practica en otros tipos de cosas, pero más bien en gremios empresariales. Pero claro, empieza a surgir el corporativismo cuando tenemos gobiernos que no resuelven los problemas. Tenemos gobiernos que no resuelven la mayoría de los problemas de la gente. Y ahí empieza el corporativismo, porque incluso se formó este partido corporativo de los militares, pero está en ciernes, y es muy probable que surja, un partido corporativo que tiene que ver con el sector policial. Porque claro, estos dos sectores son muy especiales dentro de la sociedad de los capitalistas, de los grandes capitalistas. ¿Qué sectores son muy especiales? Que cumplen una función represiva, más que nada, que serían el sector policial y el sector militar. Y les reitero, a partir del sector policial hay grandes posibilidades que surja un partido político, otra vez con ese sentido corporativo, como es el partido Cabildo Abierto, de defender el interés de los militares, especialmente de los grandes. Y algo parecido se estaría cocinando con la base policial de crear un partido que en alguna medida obedezca a exigir privilegios para también, así como hoy lo hace el sector militar a partir de Cabildo Abierto, lo haría un partido político para el sector policial. Bueno, ahora vamos al tema que queríamos tratar. ¿Por qué Cabildo Abierto es falso? La falsedad de Cabildo Abierto. Bueno, primero que nada, la falsedad de Cabildo Abierto, que tenemos tres temas para incluir en la falsedad de Cabildo Abierto. La primera falsedad grave de Cabildo Abierto consiste en hablar contra la usura y en los hechos dejar que quede pronta su habilitación. ¿Qué estamos diciendo? Cabildo Abierto presenta en un proyecto de reforma constitucional que se llama contra la usura y por el interés general. El tema que con respecto al interés establece lo siguiente. Establece un 30% de interés anual más inflación, que no es para nada barato, es caro. Ya hemos hablado en tantos problemas por parte de la Unidad Popular, que pagan los bancos 2% por la plata que reciben, el interés pasivo, y que manejar todo el dinero cuesta otro 2%. Por lo tanto, a partir de un 4% del dinero que maneja cualquier banco, y más que nada el estatal, está cubierto. Entonces nosotros decimos que más 5% de inflación puede prestar a partir de 9% al 13%. Y eso incluso le deja al Banco Estatal, al Banco República, una ganancia que no baja de 30 millones de dólares, y es más que nada, y es muy suficiente. Esas son las políticas que practicaría. Si usted se pregunta qué haríamos nosotros, por ejemplo, con respecto al interés, bueno, estos serían los intereses que regirían con un 5% de inflación, que sería del 9 al 13% de interés anual. ¿Está? También habría una actividad educativa para que la gente entienda que no puede vivir solicitando dinero, que en lo posible, a partir de sus ingresos o a partir de lo que le genera el trabajo de cualquier tipo, ella misma tenga su dinero propio, porque nunca es conveniente
recurrir al crédito, ni aún con ese crédito que le estamos ofreciendo nosotros, porque siempre va a tener que pagar determinado interés a la banca. Y lo mejor es que usted se rija por dinero propio. Pero nosotros queríamos ejemplificar hoy la enorme mentira de Cabildo Abierto, porque habla de ese 30% más inflación, pero es una enorme mentira porque a continuación, en su proyecto de seguridad sobre el interés y sobre la usura, establece que ambas cámaras fijarán el interés futuro por 2/3 de sus integrantes. ¿Y por qué es una enorme joda y una enorme estafa y una enorme mentira este planteo? Por lo siguiente: el interés que hoy rige es de 147% de interés anual. ¿Y cómo se votó en las cámaras en el año 2012, gobierno del Frente Amplio? Por unanimidad, el 100%. Por lo tanto, Cabildo está haciendo un planteo que apenas inicie el gobierno en marzo del 2025, ese interés de 30 no rige más. Es decir, lo que ha hecho es engañar a la población, claro, ayudada por los grandes medios de manipulación de la opinión pública, que se encargan de ponerle a la gente lo que sirve para el engaño, pero no le informan a la gente lo que ya no es engaño, lo que le haría abrir los ojos. Para eso no están los grandes medios de comunicación, que están dominados por el gran capital, tanto externo como local. Bueno, la segunda mentira de que no son nadie que esté contra el capital y el dinero, como lo demuestra el primer ejemplo que hemos puesto, porque lo que tienen es un proyecto de reforma constitucional totalmente falso, que engaña a la población, es su apoyo a la SAFAP. Es decir, si apoyan a la SAFAP, ¿qué quiere decir? Que Cabildo Abierto está a favor del interés del capital especulativo, del capital financiero, de estos capitales que estos gobiernos, las dos coaliciones, le permiten medrar con plata pública y jodiendo a la gente. Como la gran joda y estafa que son las AFAP, que hoy va a ser parte del temario de este programa. Bueno, te jode Cabildo Abierto y te miente en cuanto al interés, te jode Cabildo Abierto y apoya al capital financiero de esta gran joda y estafa de la SAFAP, y te miente Cabildo Abierto, tercer punto, para este programa, cuando te habla de que es nacionalista, cuando te habla que defiende la soberanía. Sin embargo, en este Uruguay, hace muchas décadas que existe una vergüenza nacional, que es tener una deuda externa totalmente innecesaria. Y es totalmente innecesaria porque en este Uruguay hay dinero, mucho dinero, más de 30.000 millones de dólares de acá, se van aparentemente mucho más de 5.000 o 6.000 millones de dólares todos los años para el exterior de gente que está acá, lo cual habla a las claras la enormidad de dinero que en el Uruguay tenemos y que no tenemos ninguna necesidad de andar pidiendo dinero prestado. Y por otro lado, en Uruguay se está en condiciones de emitir dinero. Hay las condiciones, ya hemos explicado en algún otro programa, para poder emitir dinero nada despreciable. Unos 2.400 millones de dólares en pesos uruguayos por año, que son como 100.000 millones de pesos. Esa plata se puede emitir por 3 o 4 años consecutivos. La Unidad Popular, Asamblea Popular, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, hará esta emisión, si las condiciones no han variado, hará esta emisión, pero no para pagar deuda, sino para crear empleo. Cabildo no denuncia la deuda externa, porque no hay conciencia en el pueblo y no tiene necesidad de andar mintiendo. Pero para quien tenga algún conocimiento, que aparece claramente, que no tiene nada de nacionalista,
que no tiene nada de defensor de la soberanía, porque es la deuda externa un instrumento enorme de sometimiento y extorsión. Esto es como decía el sicario económico John Perkins: hay dos maneras de conquistar a los países. Una es por la guerra militarmente y una segunda manera es por deuda. Entonces, estamos conquistados por deuda, somos colonia, aceptamos cualquier condicionamiento. Por eso es que han ocurrido cosas que son lamentables para el pueblo uruguayo, pero los gobernantes obedecen una política que lleva décadas y que justamente son los cancerberos, son los encargados de defenderla, de ponerla a andar, que no falte nada y que se hagan las cosas como corresponde a los intereses fundamentalmente del capital extranjero. Bueno, Homero, yo creo que pasaríamos toda una cuestión que hay ahí, que habla de si a la reforma, que tiene imágenes. Bueno, eso es lo que pasaríamos ahora, e inclusive un video que está también nuestro compañero presidenciable, Gonzalo Martínez, que dura 1 minuto y que habla de en el Parlamento se necesitan legisladores con una perspectiva de izquierda. Y mientras tanto vamos pasando eso para que nuestra audiencia, puedes ir lo más despacio que pueda, si pudieras, Homero, para que nuestra audiencia vaya leyendo ahí lo que contienen los textos. Y esto tiene que ver con el Montes, todo esto, que originalmente es el que puso a andar todo este proyecto con los 3 puntos. El Montes, que es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Y desde ahí, desde ese monte, desde el principio estuvo la Asamblea Popular. Es decir, la Asamblea Popular junto con el gremio de los trabajadores del Banco de Previsión Social, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATS, estuvieron conformando esta iniciativa de reforma constitucional con esos 3 puntos básicos. Eliminar la AFAP, poderte jubilar si quieres y te sirve a los 60 años con 30 de trabajo y lograr que cualquier pasividad, jubilación o pensión equivalga a un salario mínimo nacional. 22.000 pesos 268. 22.000 pesos, que es una gran mejora para mucha gente. Cuando todos los candidatos te dicen, estamos preocupados por la educación pública, pero nadie le da el 6%. Estamos preocupados por la vivienda, pero nadie ha superado el 0.4% del PBI para la vivienda. Cuando dicen, estamos preocupados por la salud, la cuestión es que le estamos dando más de 800 millones de dólares a las empresas, a las mutualistas privadas. Cuando hace la que más atiende gente y menos plata recibe. Cuando te dicen, estamos preocupados por la seguridad. Y bueno, se está destinando un montón de plata que no es para atender el problema del narcotráfico. Entonces, cuando te dicen que están preocupados, pero no se le destina recursos, la discusión es, porque no hay plata. ¿Y bueno, no se puede asignar además más recursos? Se puede, sí, porque el problema justamente son los números gruesos. Yo estaba mirando una de las tablas, que es realmente impactante, ¿no? En cuanto al déficit y de dónde saca la plata el gobierno para hacer frente a estas cosas, supuestamente. Y termina siendo endeudamiento. La planilla del 2023 establece que son 5.344 millones de dólares de endeudamiento uruguayo. Bueno, acá tiene, a partir de lo dicho por el presidenciable de Asamblea Popular, lo negativo que es el endeudamiento y la deuda. Y ahí vemos claramente la falsedad que tiene como partido político, que está manejado por grandes oficiales de las Fuerzas Armadas en general, que realmente son personas muy demagógicas, muy mentirosas. Y ahí habla a las claras que no tienen nada de nacionalistas y que no defienden para nada
la soberanía del país, porque uno de los primeros puntos que hay que hacer para defender la soberanía del país es atacar la deuda externa, pedir una auditoría de la misma para que nos expliquen dónde está esa enormidad de plata que según parece debemos, pero nadie tiene claro dónde se invirtió tanto dinero. Hoy entre capital e intereses estamos debiendo más de 80.000 millones de dólares. Bueno, eso no está en ningún lado, en ningún lugar se puso. Por lo tanto, eso hay que pedir una auditoría para después pedir una moratoria y por muchos años no pagar intereses, y esa plata debe de servir para crear una sociedad distinta, una sociedad donde haya industria, haya otro uso de la tierra, y bueno, empecemos por un camino de recuperar la dignidad del pueblo uruguayo. Tengo a este hombre, a Sergio Zulmaruga, que yo lo voy a seguir escuchando, porque es excelente la manera que él se maneja ante el periodismo, hay que reconocerlo, realmente tiene buena información, pero más que nada tiene un buen manejo ante el periodismo nacional, que logró desarmarlos ahí, que creo que es la gente del Canal 5. Ahora, es cierto que yo me había planteado conversar un tema que hay necesidad de abordarlo. No es fácil a veces hacer un programa en vivo ante las cámaras, que es lo referido, que me quería hablar de ello, es lo referido a la presencia de adiciones, todo lo delincuencial y este tratamiento. Digamos que voy a hacer una cosa distinta, Homero, a lo planificado, es decir, más bien dicho, tú no tienes ahí una información de esto, pero igual puedes dejar de fondo esa cuestión que la gente va viendo, porque va a ser muy importante poner una papeleta blanca y ojalá pudiera conformarse una comisión para este tema, que tendría origen en el Mondes, para que la población, porque no podemos perder de vista que la papeleta blanca que tiene los 3 puntos de la reforma de la seguridad social, no toda la coalición, esta gobernante, ningún partido de ella va a poner en el sobre con su lista esa papeleta blanca con los 3 puntos de eliminar la SAFAP, jubilarse a los 60 y pasividad mínima equivalente a un salario mínimo nacional. Y gran parte del Frente Amplio tampoco lo va a hacer, que está discutiendo esto, que la otra vez con la levantada de la firma ni siquiera permitió que en sus comités pudieran existir mesas para la recolección de firmas contra la SAFAP. Ahora, hace tiempo que queremos hablar de adicciones y su tratamiento, inclusive con un programa que hacemos una vez a la semana, de todas maneras está planteado entrevistar al comisionado parlamentario de cárceles, justamente para ver en esa entrevista y a partir de lo que nosotros podamos aportar, ver tanta mentira que hay, tanta falsedad, tanta hipocresía, porque de a poco no son denunciantes todas estas personas que van designando, que le ponen 200.000 pesos o más de sueldo, y lo que ha ido pasando normalmente, que sí, a veces cumplen una función media crítica, es decir, a medias, media crítica, pero los hechos siguen siendo funcionales y afines al sistema implementado. Bueno, entonces tenemos que hablar de adicciones y tratamiento, ni hablar, que quedará para otro día, el combate frontal a todo lo delincuencial. Y en cuanto al tema de droga, el primer combate es combatir el lavado de dinero, que ahí está lo grueso del dinero, y ahí es que realmente dañas a los jefes de el narcotráfico, que no son estos pobres diablos que andan ahí a nivel de la calle, aunque le causen daño a parte de la población.
Bueno, para empezar, en las cárceles, en la cárcel de Libertad se gastó. Es decir, cuando iban a combatir la sedición, la actitud del gobierno fue gastar. Y plata hubo, porque plata hay siempre, y mucha. Entonces, ¿por qué no se gasta ahora? Y porque no hay ningún interés de cortar con las adicciones y con el narcotráfico. Ustedes engáñense, señora, señor, que acá no hay interés ninguno de cambiar esto. Si usted se fija, si tienes toda una política que favorece a los bancos, bueno, deberíamos de razonar y de pensar que si hay políticos que favorecen a los bancos, y son todos los de las dos coaliciones, no van a ponerse en contra del mayor lavador de dinero, que entre otros son los bancos. Por lo tanto, no van a hacer un verdadero combate que hay que hacer, que es al lavado de dinero. Que ahí donde combatas el lavado de dinero, le estás golpeando en el corazón, en el cerebro, a lo que es la organización narcotraficante. Ahí es que le estás dañando, la estás destrozando. Lo otro es evidente, que no les importa inclusive las muertes que se producen, porque lo que les interesa es que el dinero le llegue a los grandes capos del narcotráfico, que todos sabemos los afer, las historias que han pasado con esos grandes narcotraficantes, que habla a la clara lo corrompido que está en nuestro Estado a partir de la clase política, sí, porque vamos a hablar claro, más allá que algunas instituciones tienen su propia autonomía, es decir, que se crean una propia autonomía también sobre la base del dinero, también sobre la base de la corrupción, de la cometa. Bueno, sí pongo como una segunda condición, dinero hay, si dejas de pagar intereses de la deuda, si haces una emisión, que no hay que usarla para esto toda, pero parte de ese dinero daría bien para eso. Bueno, creemos que hay cerca de 60.000 adictos a atender en todo el país. Cerca de 60.000 adictos a atender en todo el país. Entonces, esto que precisas, y esto precisa chacras, invernáculos, escuela y generación de alimentos en abundancia. A partir de esas chacras, esos invernáculos, pero también trabajo colectivo para todas las instituciones públicas, como pueden ser escuelas, liceos, hospitales, policlínicas, etcétera, etcétera. Es decir, el tema que le preocupa a tanta gente, que vamos a gastar, es facilísimo poner recursos y no hay necesidad de gastar, porque el propio preso, la propia persona que sufre de una adicción, ella al poco tiempo, creando las condiciones necesarias, y eso es política, crea los recursos que cubren lo que ella está gastando y cubre lo que precisa. Y además esa generación de dinero de ellos, aparte de atender quizás una parte de su familia, va a ser fundamental de futuro. ¿De qué manera? Y bueno, cuando se haya curado de la adicción, tendrá un dinero propio que en alguna medida le da cierta holgura para un primer tiempo salido tanto de la reclusión que tiene la adicción, como de aquella reclusión que tuviera que ver con que hubiera cometido delitos de sangre, delitos de rapiña, delitos totalmente no relacionados solo con el tema de ser esclavo de la adicción, es decir, enfermo de la adicción, sino que hubiera cometido delitos que debe de tener un dinerillo al salir, cosa que hoy no pasa. Pero claro, también tenemos que tener una sociedad distinta, que todo ese recurso que habrá que usar, porque es ineludible, no hay otra salida que usar el dinero y no hay otra salida que atender todo este tema de las adicciones. ¿Por qué? Bueno, de lo contrario, lo vemos claramente, está creciendo continuamente este submundo de la adicción con toda su problemática, entre otra gente que está viviendo en la calle.
gente que empieza a vivir en la intemperie. Pero mire que hay mucha gente que no la vemos porque hay muchos lugares en los cuales se oculta. Pero el crecimiento es enorme, inclusive en Rocha. Ni hablar en Montevideo, con todo lo que esto trae de problemático. Y la solución no es entrarlo a matar. Ojo, que hay mucha gente que piensa así. Por algo se han creado en países como Brasil y los de Centroamérica, gente que se encarga de ir liquidando todo este tipo de gente con adicciones que está en la calle. Entonces, razón de más para empezar un tratamiento de esta gente. Pero acá no se engañe, acá no se engañe. No ha habido ninguna intención de corregir nada de estos males. Por eso que estos males se siguen agravando. Bueno, si no habrá intención alguna de corregir estos males, por si no lo ha pensado, señora, señor, que un hecho evidente es el siguiente, un hecho que rompe los ojos, lo que ocurre en las cárceles uruguayas. Porque si a usted tiene ahí una persona que está privada de libertad y que, según informan distintos medios, si quiere mostrarme, Homero, un rato, no hay problema. Existen determinados medios que hablan que de 80 a 90% de la gente que está en las cárceles es adicta. Y si esa gente que tienen a disposición ahí para tratar no han tratado la adicción de ellas, sino todo lo contrario, mediante jodas de todo tipo, le siguen proveyendo de material, bueno, esto habla a las claras que estamos gobernados hace décadas, es decir, estas dos coaliciones mayoritarias, que lamentablemente vota el 95% de nuestra población, es evidente que no tiene intención alguna de corregir las adicciones que incluso están popularizadas y generalizadas en nuestras cárceles. Después tenemos toda la gente de las Madres del Cerro, esa fundación Madres del Cerro, que ha puesto una cuestión ahí, que es que los propios adictos firman cuando están en sus cabales, cuando no están drogados, cuando están bien, firman que ellos aceptan que compulsivamente se los interne para hacer un tratamiento. Y acá se habla por lo menos de 30.000 personas adictas nucleadas alrededor de lo que es esta fundación Madre del Cerro. Bueno, insistimos, hay una necesidad de tratar este tema, hay recursos para ello y es necesario hacerlo. Es de una gravedad inusitada este tipo de cosas y habla a las claras que no hay intención alguna de hacerlo. ¿Cómo puede cambiar esta realidad? Bueno, en parte, si cambia la composición del Parlamento, si está un partido como los que pertenecemos a la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, bueno, se abre la posibilidad ahí de que empecemos a influir de tal manera que impongamos determinadas cosas como esta del tratamiento de la gente que es adicta. Tenemos una realidad que es jodida, que tiende a crecer, por lo tanto es necesario atenderla. Espero haber sido claro. Bueno, Mero, haríamos la segunda propaganda, y no sé si te dije en la primera, pero lo ponemos ahora, y finalizamos con un poco de mogambo, lo que esté marcado ahí, al término de esta segunda propaganda. Bueno, nosotros acá tenemos unos datos que capaz que vale la pena introducirlos ahora, porque van a servir cuando tratemos lo referido a la seguridad social a partir de la entrevista hecha al dirigente gremial de la enseñanza privada, Sergio Solmaruga. Bueno, según los datos del Banco Central del Uruguay, hay 106.000 pasividades AFAP, de las cuales 58% son comunes.
20% son por incapacidad total y el resto pensiones. Esta es la realidad de las AFAP. Han pagado hasta ahora 106.000 pasividades. Así que serían unas 82.808, unas 82.000 jubilaciones, y cada quintil, es decir, dividido esto en quintos, se compondría de unos 16.000 jubilados, 16.562 jubilados cada quintil. En definitiva, traduciendo los números, hay 66.000 jubilados que cobran menos de 11.320 pesos, de los cuales, de los 66.000, 49.684, casi 50.000, cobran menos de 5.660 pesos. ¿Se dan cuenta lo que pagan las AFAP? La necesidad de eliminar esta verdadera joda y estafa nacional implementada por la coalición multicolor y los partidos tradicionales, pero respetada y defendida por el Frente Amplio por 15 años. Frente Amplio que no cambió absolutamente ni una coma, ni un renglón de las leyes hechas por blancos y colorados entre el año 1985 y el año 2004. Le sigo y le leo un poquito más, aparte que nos interese que nos acompañe con el voto al Partido Humanista y a la lista 1969 a nivel nacional. Bueno, en definitiva, traduciendo los números, hay 66.246 jubilados que cobran menos de 11.320, de los cuales 49.684, casi 50.000, cobran menos de 5.660 pesos. Y dentro de esos 33.000 cobran menos de, y dentro de esos 33.000, la mitad cobran menos de pesos 2.830 pesos. ¿Se da cuenta de la enorme joda y estafa que son las AFAP? Bueno, no se olvide, en noviembre, junto con la papeleta blanca por el sí a la seguridad social y a la eliminación de las AFAP, ponga la lista 1969 del Partido Humanista. Hacemos casa, Pedro, carro y algo de Mogambo. Esta casa que está a la venta y es el Block 1 de la vivienda de INVE, usted